En marzo de 1879, Julia Martha Thomas vivía sola en una casa ubicada en Richmond, una zona tranquila al suroeste de Londres. Era una viuda de aproximadamente 50 años que tenía recursos económicos modestos pero suficientes para mantener a una sirvienta doméstica, algo relativamente común en la Inglaterra victoriana entre personas de clase media. Su sirvienta era una mujer irlandesa llamada Kate Webster, que había sido contratada pocas semanas antes. Desde el inicio la relación entre ambas fue conflictiva. Thomas era conocida por tener un carácter difícil y Webster tenía antecedentes de robos menores y cambios frecuentes de empleo. Las discusiones entre ambas se volvieron cada vez más frecuentes durante los primeros días de trabajo. El 2 de marzo de 1879 ocurrió el asesinato. Ese domingo Julia Martha Thomas había ido a la iglesia y regresó a su casa por la tarde. En algún momento después de volver comenzó una discusión con Webster dentro de la vivienda. Según la confesión posterior de la sirvienta, durante la pelea empujó a Thomas por las escaleras de la casa. La caída no la mató inmediatamente. Webster bajó, la encontró aún con vida y terminó de matarla estrangulándola. En la Inglaterra victoriana no existían aún las técnicas modernas de investigación forense. No había análisis de ADN, ni métodos científicos avanzados para identificar restos humanos. La investigación criminal dependía principalmente de testimonios, objetos encontrados y confesiones. Después del asesinato, Webster se enfrentó a un problema inmediato, el cuerpo. Durante la noche desmembró el cadáver dentro de la cocina de la casa. Utilizó cuchillos domésticos para separar las extremidades. Algunas partes del cuerpo fueron hervidas en una olla grande para separar la carne de los huesos, una práctica macabra que buscaba facilitar la eliminación de los restos. Varias partes del cuerpo fueron arrojadas posteriormente al río Támesis, que en aquella época era un lugar frecuente donde criminales intentaban deshacerse de evidencia. Otros fragmentos nunca fueron recuperados. Durante los días siguientes Webster intentó ocultar el crimen fingiendo ser la propia Julia Thomas. Se vistió con su ropa, vendió algunos muebles de la casa e incluso intentó negociar la venta de propiedades que pertenecían a la víctima. La investigación comenzó cuando conocidos de Thomas notaron su desaparición y el comportamiento extraño de la sirvienta. Poco después, trabajadores que se encontraban cerca del río Támesis comenzaron a encontrar restos humanos flotando en el agua. La Policía Metropolitana de Londres fue informada y recuperó varios fragmentos del cuerpo. En 1879 la policía ya contaba con unidades especializadas en investigación criminal, aunque sus métodos eran limitados. La identificación de los restos se basó principalmente en la ropa encontrada, testimonios de vecinos y la relación directa con la desaparición reciente de Thomas. Las sospechas se centraron rápidamente en Webster, quien había desaparecido de la casa poco después del asesinato. La policía inició una búsqueda que terminó con su arresto días más tarde. Durante el interrogatorio Webster confesó el asesinato. El juicio se celebró ese mismo año y atrajo gran atención en los periódicos británicos. El caso resultó particularmente impactante para la sociedad victoriana por dos motivos: el asesinato de una empleadora por parte de su sirvienta y la brutal forma en que el cuerpo fue desmembrado y ocultado. Kate Webster fue declarada culpable de asesinato y ejecutada en la horca en julio de 1879. Durante más de un siglo algunas partes del cuerpo de Julia Martha Thomas nunca fueron recuperadas. En el año 2010, trabajadores que realizaban excavaciones cerca del lugar donde se encontraba la antigua casa descubrieron un cráneo humano enterrado en el terreno. Los análisis posteriores confirmaron que pertenecía a Thomas, resolviendo finalmente uno de los últimos elementos desconocidos del caso. En junio de 1886, la ciudad costera de Brighton, al sur de Inglaterra, se vio envuelta en un misterio criminal que nunca llegó a resolverse y que en su momento causó una enorme inquietud en la prensa británica. Un trabajador ferroviario descubrió un baúl abandonado cerca de las vías del tren.
En aquella época era relativamente común que equipajes o cajas fueran transportados constantemente entre ciudades mediante el sistema ferroviario, por lo que al principio el objeto no parecía particularmente sospechoso. Cuando el baúl fue abierto, dentro se encontraba el cuerpo de un niño. El cadáver había sido cuidadosamente envuelto en tela y colocado dentro del equipaje. No había documentos, objetos personales ni ninguna señal clara que permitiera identificar al menor. La escena indicaba que el cuerpo había sido preparado con cierto cuidado antes de ser ocultado. La policía local fue notificada inmediatamente. En la década de 1880, la investigación criminal en Inglaterra ya estaba a cargo de la Policía Metropolitana y de fuerzas locales organizadas, aunque todavía carecían de muchas herramientas científicas modernas. No existían bases de datos centralizadas de personas desaparecidas ni métodos confiables para identificar restos humanos más allá de la observación física. Los investigadores comenzaron examinando el baúl y la ropa que llevaba el niño. También se analizaron las telas utilizadas para envolver el cuerpo, intentando determinar su procedencia. Estas pistas podían, en algunos casos, ayudar a localizar la región o incluso la tienda donde habían sido compradas. Los periódicos publicaron descripciones detalladas del niño con la esperanza de que alguien lo reconociera. En esa época la prensa jugaba un papel importante en las investigaciones criminales, ya que muchas veces era el principal medio para obtener información del público. Se sospechó que el niño podría haber sido asesinado en otra ciudad y transportado en tren hasta Brighton. La red ferroviaria británica del siglo XIX conectaba rápidamente grandes ciudades como Londres con zonas costeras, lo que permitía mover equipaje sin que levantara demasiadas sospechas. Los detectives intentaron rastrear el origen del baúl revisando registros de equipaje en estaciones cercanas y entrevistando a trabajadores ferroviarios. Sin embargo, el sistema de transporte de la época no registraba todos los movimientos de carga con precisión, lo que dificultaba reconstruir el recorrido del objeto. Otra dificultad importante era la identidad del niño. Sin saber quién era la víctima, era extremadamente complicado identificar posibles sospechosos o reconstruir los eventos previos al asesinato. A lo largo de la investigación surgieron varias teorías. Algunas sugerían que el niño podría haber sido víctima de un familiar o tutor que intentó ocultar el crimen trasladando el cuerpo a otra ciudad. Otras hipótesis consideraban la posibilidad de un asesinato cometido por alguien que quería eliminar cualquier vínculo entre el cuerpo y el lugar donde había ocurrido el crimen. A pesar de los esfuerzos de la policía, nunca se logró identificar ni al niño ni al responsable de su muerte. El caso permaneció abierto durante años, pero con el paso del tiempo fue perdiendo atención pública. En la actualidad sigue siendo uno de los misterios criminales no resueltos asociados a la Inglaterra victoriana y uno de los ejemplos de cómo las limitaciones de la investigación criminal del siglo XIX podían impedir resolver casos incluso cuando el cuerpo de la víctima había sido encontrado. A finales del siglo XIX, una serie de muertes comenzó a llamar la atención de la policía en distintos barrios de Londres. Varias mujeres, la mayoría trabajadoras sexuales que operaban en las calles de zonas como Lambeth y Pimlico, aparecieron muertas en circunstancias que al principio parecían naturales. Con el paso de los meses surgió un patrón inquietante. Las víctimas habían sufrido convulsiones violentas antes de morir. Los médicos que examinaron los cuerpos comenzaron a sospechar que se trataba de envenenamiento. En la medicina de la época ya se conocían algunos venenos utilizados en asesinatos, entre ellos la estricnina, una sustancia extremadamente tóxica que provocaba espasmos musculares severos y muerte rápida. Las investigaciones terminaron señalando a un hombre llamado Thomas Neil Cream. Cream era médico. Había nacido en Escocia y había estudiado medicina en Canadá. Su formación médica le permitía conocer sustancias químicas peligrosas y los efectos que producían en el cuerpo humano. Cuando se instaló en Londres comenzó a frecuentar zonas donde trabajaban prostitutas. En varios casos se acercaba a mujeres ofreciéndoles dinero o bebida. Según la investigación posterior, algunas de esas bebidas contenían estricnina.
Después de ingerir el veneno, las víctimas comenzaban a experimentar convulsiones intensas y morían poco después. Las muertes empezaron a generar sospechas cuando varios casos similares ocurrieron en un periodo relativamente corto. Los médicos forenses comenzaron a encontrar rastros del mismo tipo de veneno en los cuerpos. Pero el aspecto más extraño del caso ocurrió después de las muertes. La policía comenzó a recibir cartas anónimas firmadas por alguien que afirmaba conocer al asesino. En esas cartas se acusaba a otras personas de haber cometido los crímenes y se exigía dinero a cambio de no revelar información comprometedora. Los investigadores comenzaron a sospechar que el autor de las cartas podía ser también el responsable de los asesinatos. Las cartas fueron analizadas cuidadosamente. En esa época el análisis de escritura ya se utilizaba en investigaciones criminales. Los detectives también revisaron el origen de las cartas y las oficinas de correo desde donde habían sido enviadas. Las pistas terminaron conduciendo a Thomas Neil Crane. La policía logró reunir suficiente evidencia circunstancial para arrestarlo. Durante el registro de sus pertenencias encontraron sustancias químicas, documentos y material que lo vinculaba con las cartas enviadas a la policía. El juicio se llevó a cabo en 1892 y recibió una gran cobertura en la prensa británica. Durante el proceso se presentaron testimonios de testigos, análisis médicos de las víctimas y evidencia relacionada con las cartas de extorsión. Crane fue declarado culpable de asesinato. Ese mismo año fue ejecutado en la horca en la prisión de Negate. En los años posteriores surgió una historia que alimentó la leyenda del caso. Algunos relatos afirmaban que justo antes de ser ejecutado comenzó a decir "I am Jack", lo que algunos interpretaron como una posible referencia a Jack the Ripper. Sin embargo, esa frase nunca fue confirmada oficialmente en los registros de la ejecución, y la mayoría de los historiadores considera que se trata de una leyenda que apareció años después del juicio. En abril de 1876 ocurrió uno de los misterios criminales más desconcertantes de la Inglaterra victoriana. La víctima fue Charles Bravo, un joven abogado que vivía en una casa conocida como The Priory, ubicada en el barrio de Balham, al sur de Londres. Bravo se había casado poco tiempo antes con Florence Ricardo, una mujer de buena posición social. La casa donde vivían era grande y mantenía el estilo de vida típico de una familia acomodada de la época victoriana, con varios sirvientes trabajando dentro de la propiedad. La noche del 18 de abril de 1876, después de cenar en casa, Charles Bravo comenzó a sentirse repentinamente enfermo. Poco después empezó a sufrir dolores intensos, vómitos y una fuerte debilidad. La situación empeoró rápidamente. Los médicos que acudieron a examinarlo sospecharon que había ingerido algún tipo de veneno. Durante las siguientes horas su estado se volvió cada vez más grave. A pesar de los intentos de los médicos por salvarlo, Bravo permaneció agonizando durante aproximadamente 3 días. Finalmente murió el 21 de abril. El análisis médico posterior reveló que había sido envenenado con antimonio, una sustancia que en aquella época se utilizaba en pequeñas dosis como medicamento, pero que en cantidades mayores resultaba altamente tóxica. La pregunta inmediata fue cómo había llegado el veneno a su cuerpo. Durante la investigación se descubrió que Bravo había bebido agua de una jarra ubicada en su habitación poco antes de enfermar. Los investigadores sospecharon que el veneno podría haber sido colocado allí. En la Inglaterra victoriana las investigaciones criminales todavía dependían en gran medida de testimonios y reconstrucciones de los hechos. La policía interrogó a todos los habitantes de la casa y a las personas cercanas a la familia. 3 figuras se convirtieron en el centro de las sospechas. La primera fue su esposa, Florence Bravo. Antes de casarse con Charles había tenido una relación con un médico llamado James Hooley, lo que generó especulaciones sobre conflictos personales dentro del matrimonio. El segundo sospechoso fue ese mismo médico, quien había mantenido contacto con Florence antes del matrimonio. La tercera persona bajo sospecha fue uno de los sirvientes de la casa, debido a la posibilidad de conflictos laborales o resentimientos.
Sin embargo, ninguna de estas teorías pudo probarse de forma concluyente. El caso provocó una enorme atención en la prensa británica. Los periódicos publicaban constantemente rumores, especulaciones y detalles de la investigación, lo que aumentó el interés público en el misterio. Se llevaron a cabo varias investigaciones oficiales conocidas como inquests, procedimientos judiciales utilizados en Inglaterra para determinar la causa de una muerte sospechosa. En ellas se presentaron testimonios de médicos, sirvientes y familiares. A pesar de todas las audiencias y del intenso escrutinio público, nunca se pudo demostrar quién había administrado el veneno. El caso quedó oficialmente sin resolver. Durante décadas continuaron apareciendo teorías sobre lo ocurrido en la casa de Balaam. Algunos investigadores creen que pudo tratarse de un asesinato cuidadosamente planeado, mientras que otros han sugerido incluso la posibilidad de suicidio. Hasta hoy, el envenenamiento de Charles Bravo sigue siendo uno de los misterios criminales más intrigantes de la era victoriana, en gran parte porque ocurrió dentro de una casa llena de personas y aún así nunca se pudo establecer quién fue responsable. En junio de 1881 ocurrió un crimen que causó gran impacto en Inglaterra y que hoy casi no se menciona cuando se habla de asesinatos victorianos. Se conoce como el asesinato del tren de Brighton. La víctima fue Isaac Frederick Gold, un empresario que viajaba con frecuencia entre Londres y la ciudad costera de Brighton. En aquella época el tren era uno de los medios de transporte más importantes del país, y miles de personas lo utilizaban diariamente para desplazarse entre ciudades. La tarde del 27 de junio de 1881, Gold subió a un tren que se dirigía hacia Londres. Durante el trayecto compartió el compartimento con otro pasajero que posteriormente sería identificado como Percy Lefroy Mapleton. Los trenes de la época estaban divididos en compartimentos cerrados. Cada sección tenía una puerta exterior independiente y, una vez que el tren comenzaba a moverse, los pasajeros quedaban prácticamente aislados hasta que el tren llegaba a la siguiente estación. Durante el viaje ocurrió el ataque. En algún punto del trayecto, Mapleton agredió a Gold dentro del compartimento. Las investigaciones posteriores indicaron que lo golpeó violentamente y trató de robarle dinero. En medio del forcejeo, Gold fue gravemente herido. Cuando el tren continuó su recorrido, otros pasajeros comenzaron a notar algo extraño. Un hombre había saltado del tren en movimiento cerca de las vías. Poco después, trabajadores ferroviarios encontraron a Isaac Gold gravemente herido dentro del compartimento. Había sufrido lesiones severas en la cabeza y murió poco después. La policía inició inmediatamente la investigación. Uno de los elementos más importantes del caso fue la descripción del sospechoso proporcionada por testigos. Los periódicos de la época comenzaron a publicar retratos del posible asesino basados en descripciones de personas que lo habían visto en el tren. Este detalle convirtió al caso en algo histórico. Fue una de las primeras veces que un retrato policial de un sospechoso fue distribuido ampliamente a través de periódicos en todo el país. Gracias a esa difusión, varias personas comenzaron a reconocer al sospechoso. Las pistas llevaron finalmente a la identificación de Percy Lefroy Mapleton. Mapleton intentó huir cambiando su apariencia y viajando por diferentes ciudades, pero finalmente fue localizado y arrestado. Durante el juicio se presentaron pruebas circunstanciales, testimonios de pasajeros y evidencia relacionada con sus movimientos después del crimen. El jurado lo declaró culpable del asesinato de Isaac Frederick Gold. Mapleton fue ejecutado en 1881. El caso quedó registrado en la historia criminal británica principalmente por el uso temprano de retratos policiales difundidos por la prensa, un método que más tarde se volvería común en las investigaciones. Sin embargo, con el paso del tiempo el asesinato del tren de Brighton fue quedando olvidado y rara vez aparece en recopilaciones modernas sobre crímenes victorianos.